Cordial saludo, queridos estudiantes del grado décimo de la institución educativa Andrés Bello. Un abrazo para décimo uno, décimo dos y décimo tres. Espero que cada uno de manera individual e íntima pues pueda ingresar a los medios y pueda estar en este momento escuchándome. Un abrazo fraterno para ustedes. Quiero iniciar este tutorial que vamos a dedicar a Sócrates, concretamente o como punto de referencia a la mayéutica socrática, como método socrático. Quisiera abrir este tutorial con la lectura de un fragmento muy bello que encuentro en una obra maravillosa de Marcel Proust, En búsqueda del tiempo perdido, parte uno, por la parte de Swann. Muchachos, qué relato tan maravilloso, qué manera de describir la cotidianidad de cuando estábamos en la calle, con los juegos tradicionales, las costumbres y todo esto que pues decoró lo que podría ser el imaginario de nuestra infancia y de nuestro pasado. Una parte de la memoria, ¿cierto? Queda grabada con todos esos personajes y con todos esos lugares donde vivimos. Dice el texto. Tal vez las cosas a nuestro alrededor deban su inmovilidad a nuestra certidumbre de que son ellas y no otras, a la inmovilidad de nuestro pensamiento ante ellas. Maravilloso. Muy bien, hoy nos va a ocupar, como se los dije al inicio, el estudio de un personaje que para la filosofía va a ser muy, muy célebre. ¿En qué orden de ideas va a ser célebre este personaje para la filosofía, en que básicamente se cree que en la línea del tiempo y en el orden de importancia del pensamiento, este personaje marcó un antes y un después en la filosofía clásica. Obviamente estamos hablando de la filosofía clásica griega, ¿cierto? Este personaje va a ser muy célebre en la medida en que va a ser un referente donde básicamente la virtud se posa sobre él y lo rodea como en una especie de personaje inmaculado. Es decir, Sócrates puede ser eh, hoy técnicamente el padre o un referente de lo que es ser un maestro, por ejemplo, ese ideal del maestro se encarna en esta figura. Sócrates hoy tranquilamente podría asimilarse por todo lo que dejaron sus discípulos y el legado de los historiadores que le conocieron o que dan testimonio de la obra de él, de una práctica social que habla ciertamente de una correlación de los valores y de los hechos, de lo que yo pienso y de lo que yo hago. Entonces quisiera iniciar este estudio sobre Sócrates haciendo referencia a algo que es bastante interesante en términos históricos y que no quería dejar pasar, y es la participación y el vínculo que va a tener Sócrates con la vida de su ciudad. Recordemos que para el contexto en el que se encuentran, siglo cuarto, siglo quinto, los ciudadanos o en el entorno de los ciudadanos de estas polis era inconcebible la vida de manera solitaria, individual, ¿cierto? Ya esta crisis la habíamos visto con el humanismo de las escuelas helenísticas, ¿cierto? Pero entonces ya con concretamente la vida en la sociedad se va a dar básicamente amparada sobre el ideal de la unidad, ¿cierto? De estar juntos, de no verse por fuera de la polis, sino como parte de ella. Entonces podríamos decir que Grecia en este contexto se encontraba dividida por una serie de polis y estas polis a su vez se organizaron en unas ligas y estas ligas que se organizaron con el fin de poder mantener una especie de soberanía y de respeto por sus territorios ante unas posibles invasiones, se van a organizar y se van a confrontar. Digamos lo que este podría ser el resumen de muy sucinto de lo que son las guerras del Peloponeso, ¿cierto? Una serie de ciudades griegas, polis griegas, que se van a juntar o se van a aliar en unas ligas y esas ligas se van a enfrentar y en esos enfrentamientos pues vamos a ser testigos de historias de
tomas de ciudades, de batallas en tierra, de batallas en el mar y definitivamente de una movilización social bélica en torno a esos escenarios de conquista. Entonces, digo esto porque Sócrates va a mostrar su vínculo con la sociedad griega cada vez que hace parte del ejército y va a estas guerras que son llamadas las guerras del Peloponeso. En estas guerras alcanza a estar en la batalla de Delion y en la batalla de Anfípolis. Eh, Sócrates, pues además de ser un soldado, va a tener, pues como dentro de su memoria histórica, el dato de que salvó en una de las batallas a un personaje que se va a llamar Alcibiades, que va a ser un personaje del que vamos a hablar un poquito más adelante, que va a ser muy importante para que lo tengan en cuenta y lo vayan buscando de pronto en sus ordenadores. Alcibiades va a ser una figura muy relevante y que va a ser parte de nuestra historia, de nuestro relato. Pero retornemos a Sócrates. Sócrates también va a ser parte de ese consejo de los 500 y ese consejo de los 500 básicamente es un consejo que va a estar encargado del proceso que se va a llevar en contra de los estrategas de las Minusas, es decir, de esa batalla final en donde por un descuido se dice, pues el pueblo ateniense perdió la gran fortaleza que tenía y era su flota naval y esa flota pues va a ser conquistada por Lisandro, ¿cierto? Y en esa derrota va a ser juzgado Alcibiades. Muy bien, entonces con esto quiero decirles que la figura de Sócrates era relevante como figura que ofrecía un referente de justicia, de idoneidad. Sócrates es hijo de un picapedrero y de una partera. Recordemos que pues, se va a dedicar a la filosofía, se dicen pues por las fuentes primarias, perdón, por las fuentes bibliográficas, básicamente por la comodidad que le brinda el status quo de su padre, que va a ser parte de la construcción del Partenón como tallador. Y dicen que parte pues de la vida de él va a crecer dedicado a este oficio. Pero lo que va a ser muy relevante y que va a ser también fruto de una referencia especial dentro de este trabajo es la figura materna, la de la madre que va a ser la partera y con su oficio, pues Sócrates va a metaforizar básicamente lo que va a entender por el concepto de la mayéutica. Entonces encontramos que la mayéutica es entendida, ¿sí? Como ese arte de acompañar a alguien a dar a luz. Y básicamente, pues eso era lo que hacía técnicamente la madre de Sócrates. Y en ese orden de ideas, Sócrates va a ver en el oficio de su madre un referente para hacer una alegoría a lo que él también se proponía hacer a través de la mayéutica. La mayéutica, entonces, como esa arte de acompañar a un otro a dar a luz, ¿cierto? No se trataba de dar a luz a una persona físicamente, pues de manera biológica, como lo entenderíamos en el marco de un parto, sino que este parto, digámoslo, este estar preñado, es un estar preñado de ideas, es un estar prolijo, ¿cierto? Productivo con las ideas y él simplemente era ese acompañante que hacía que esas ideas surgieran donde antes no estaban. Entonces, esa metáfora tan bella del acompañante, el que da a luz, lo va a utilizar, pero para dar luz a las ideas. Veamos este texto tan maravilloso. Sócrates, tal es ciertamente la tarea de las parteras, y sin embargo, es menor que la mía, pues no es propio de las mujeres parir unas veces seres imaginarios y otras veces seres verdaderos, lo cual no sería fácil de distinguir. Si así fuera, la obra más importante de las parteras sería discernir lo verdadero de lo que no lo es. ¿No crees tú? Tecteto. Sí, así pienso yo. Sócrates. Mi arte de partear tiene las mismas características que el de ellas, pero se diferencia en el hecho de que asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las almas de los que dan a luz
pero no sus cuerpos. Ahora bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario y falso o fecundo y verdadero. Eso es así porque tengo igualmente en común con las parteras esta característica, que soy estéril en sabiduría. Muchos, en efecto, me reprochan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabiduría, y es efectivamente un justo reproche. La causa de ello es que el Dios me obliga a asistir a otros, pero a mí me impide engendrar. Así es que no soy sabio en modo alguno, ni he logrado ningún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parezcan algunos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, todos hacen admirables progresos. Si el Dios se los concede, como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver, y es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. No obstante, los responsables del parto somos el Dios y yo. Muy bien, este contexto social y político que nos ofrece entonces la figura socrática nos va a dar cuenta para concretar ideas de un hombre que está ubicado socialmente con un estatus que le permite no solo tener una autoridad en términos de ser ciudadano debido a sus múltiples participaciones en las guerras, sino y de su responsabilidad para con la polis, sino también de ser un maestro, un referente, un asesor, un acompañante o como él se define a sí mismo, como un partero que ayuda a los hombres a dar a luz. Este personaje que ustedes ven, que está aquí frente a Sócrates, se supone del imaginario estético del que he tomado esta base, que es Alcibiades. Alcibiades va a ser un personaje muy particular porque además de ser un orador, un escritor, es cierto, de tragedia y de comedia, va a ser un dirigente y estratega político importantísimo dentro del contexto histórico en el que vivió, incluso parte de la existencia de Sócrates. Alcibiades, pues, va a ocasionar básicamente ese juicio en donde Sócrates aparece como juez, que se llama el Consejo de los 500, y es una derrota que acontece sobre pues, su flota marítima. De Alcibiades se sabe pues que dentro de las guerras del Peloponeso y en esa confrontación que tuvo Atenas contra Esparta, y Esparta acompañado, pues como lo mencioné en otra ocasión, con los persas, pues trataron o hicieron una guerra directa entre estas dos ciudades, estas dos polis, cada una confrontada, respaldada por una liga, ¿cierto? Entonces se dice la historia de que Alcibiades pues estuvo vigilando a Lisandro y a su flota marítima de un posible ataque, decidió ir a apoyar otro frente de batalla en donde ganó una guerra, y en ese descuido un súbdito suyo, Antíoco, va a tomar la decisión de atacar a Lisandro, va a ser derrotado y posteriormente Lisandro, ya con una supremacía marítima, va a atacar la flota ateniense y los va a derrotar. Esta historia se las cuento así rápidamente porque este personaje Alcibiades también dentro de la historia va a aparecer en un bando y en el otro. Fue asesor político y militar de los atenienses, pero también de los espartanos. Entonces, con todo esto que les cuento, es de una sociedad, pues para contextualizarlos, es de una sociedad muy móvil políticamente, de unas polis griegas dispersas entre sí y aliadas en unas ligas que se atacaban mutuamente, ¿cierto? En diferentes frentes, y pues no es tan pacífica como algunos dirían la vida que Sócrates va a tener dentro del contexto social y cultural.
pero aún así, pues tampoco podemos negar que el desarrollo que se va a dar en términos filosóficos, científicos y humanistas en este periodo y durante la vida de él, no van a ser de gran importancia para nosotros en este momento. Bueno, hay que anotar que con Sócrates se vuelve a dar lo que se conoce como el descubrimiento del hombre, que es el descubrimiento de la psique. Y pues Sócrates no le va a restar importancia al trabajo de los presocráticos y del mundo de la fisis y de ver a través de la representación de la naturaleza una respuesta a esa pregunta por el origen o al quién somos. Sócrates considera que hay que hacer un giro hacia el hombre. Entonces pasamos de un mundo, ¿cierto? De un geocentrismo, de de una naturaleza como punto de referencia a un antropocentrismo, ¿cierto? A tener al hombre como punto de referencia. Para Sócrates era más importante poder encontrar la razón de quién era el hombre, esa respuesta por el quién soy yo, en esa búsqueda del sí mismo, de ese mundo interior, ¿cierto? Y de cómo trabajarlo y después poder conocer lo exterior. Entonces ese mundo de lo interior era fundamental para Sócrates y se daba entonces con él el descubrimiento del hombre como punto de referencia o como punto de partida para las preguntas y el estudio, la dedicación de una reflexión filosófica. Entonces, en ese orden de ideas se agota este ímpetu por estudiar la naturaleza, lo que hay afuera, lo otro, para ir hacia un adentro y tratar de comprenderse en su propia, pues, o en esa naturaleza íntima que todos tenemos en el sí mismo. Ese sí mismo, muchachos, pues yo les cuento, esto es una cosa de locos. Como quiera que ese sí mismo es una búsqueda de algo que nosotros casi nunca hemos podido ser, porque casi siempre estamos acompañados, o hay un televisor, o está el Facebook, etcétera, WhatsApp. Pero ese descubrimiento que Sócrates nos llamaba a hacer del sí mismo consistía, pues, o básicamente apuntaba a que nosotros debíamos de explicar mejor que nadie que vivir en compañía de los demás comienza por vivir bien en compañía de uno mismo. Entonces, como a veces tenemos una ausencia de momentos para pensarnos, no conocemos todavía ese uno mismo. Entonces ese uno mismo es ese descubrimiento al que se refiere Sócrates del hombre, donde, digámoslo, siempre es mejor que nos entendamos primero nosotros y que estemos bien con nosotros mismos antes de estar bien con nosotros y mal con nosotros mismos. ¿Me entienden? Esto es una cosa bacanísima. Repito, es mejor estar bien con nosotros mismos y después con los demás antes que estar bien con los demás y mal con nosotros mismos. Entonces, esto del sí mismo en Sócrates es una cosa muy bacana porque nos lleva a explorar un mundo en un escenario como el nuestro lleno de artilugios y de artifugios y de cosas que son banales y nos entretienen y nos llenan pues como el tiempo con contenido que es muy esporádico y se nos olvida hacer ese descubrimiento de lo que somos nosotros realmente, no de lo que los demás han construido a través de la moda y de los medios en nosotros. Con Sócrates también se llega al concepto de la ironía y adquiere un grado de importancia en la medida en que esta ironía es entendida no como hoy en día tal vez como una carga de sarcasmo o de sorna sobre un comentario que uno le hace a una persona. Yo lo entendería más bien como un llevar a esa persona a descubrir que lo que dice no es tan cierto, ¿cierto? O no es tan verdadero como él lo cree. Y que eso no lo cree porque no lo sabe, pero él no lo sabe simplemente porque no ha habido un otro como de Sócrates que se lo ayude a conocer, a dar a luz, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, la ironía se va a presentar más bien es como una confrontación dialéctica en donde Sócrates llevaba a su interlocutor a través de sus respuestas, a entender que lo que él mismo hablaba y decía, pues carecía de un fundamento o
carecía de un sentido en el que se le estaba utilizando. La ironía va a ser fundamental porque con ella es con que se va de alguna forma como a permitir entrar en un discurso que ya se creía cerrado y se va a poner en duda eso que ya se había dado por sentado como verdadero, ¿cierto? Entonces es interesantísima. También la pregunta, esto fue motivo de nuestros primeros cursos en donde nos indagábamos sobre la importancia de la pregunta o de la respuesta. Creo que hicimos un recorrido necesario, pero muy valioso para construir eh, esas respuestas que nos hicimos sobre qué era más importante, si la pregunta o la respuesta. Entonces la pregunta en filosofía ustedes saben que es fundamental y que va a ser ese paradigma constante que nos va a movilizar la inquietud y esa necesidad de poder conocer todavía lo que no entendemos. Muy bien, con Sócrates también es importante hablar de la oralidad. Recordemos que él nunca escribió. Básicamente Sócrates todo lo que pues, se dice que hizo, lo hizo oralmente. Sócrates va a ser casi que perpetuado dentro de la historia, básicamente es por la pluma de su discípulo Platón y por la de un historiador cercano, Genofante, que básicamente pues está señalado como no ser alguien muy riguroso, pero aún así son esos apuntes los que sobreviven. También hay un relato que hace referencia a la vida de Sócrates en Aristófanes, en una comedia que se llama Nubes, donde ridiculizan básicamente la figura de Sócrates. Eh, y pues lo que Platón escribió a través de la apología y hay unos diálogos que también nos permiten a nosotros acercarnos a la vida de Sócrates, como es el diálogo del Tectes, ¿cierto? Del cual extraje, por ejemplo, el diálogo inicial de este tutorial, la apología al banquete y los recuerdos socráticos. Entonces, todo esto lo hicieron fue discípulos, historiadores que lo vieron, o sea que son una fuente de segunda, pues, de segunda referencia. Hay algo muy casual y es lo que la historia ha señalado en coincidencia, es que la figura socrática, igual que la de Jesús, pues siempre le dio prioridad a la oralidad como un vehículo del conocimiento. Sócrates en la República, en el diálogo que se sostiene en el mito de Tet, habla sobre la confrontación que se hace entre lo oral y lo escrito, casi como que pues lo oral, según Sócrates, es lo que permite defenderse y estar vivo, actualizarse, ¿cierto? Generar relaciones, en cambio lo que está escrito no. Entonces la oralidad va a ser fundamental. Aquí lo que se abre es una brecha en donde pues todos se preguntan si lo que escribieron sobre él sí fue lo que en realidad fue Sócrates, pero básicamente también algunos dicen que pues un discípulo siempre va a exagerar la imagen de su maestro y que estos textos y esta imagen de Sócrates ha sido sobredimensionada. Tal vez sí, otros tal vez como Aristófanes lo ridiculizan, pero lo que es cierto es que nos ha quedado un legado que es muy valioso y que hoy traemos a colación debido al grado de importancia en su formación. Finalmente, vamos a hablar de la virtud. La virtud es una cosa maravillosa, muchachos, tesísima, y vale la pena que la retomemos hoy como un mensaje dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? ¿Por qué? La virtud y la arete. El nuevo significado de virtud que le van a dar pues, en su momento Sócrates a este concepto, para que ustedes lo conozcan, la virtud en griego es arete, ¿cierto? Y pues lo que nosotros hoy llamamos virtud, los griegos lo llamaban arete. Y entendían por este término lo que hace que una cosa sea buena y perfecta en lo que debe de ser. Mejor aún, arete significa la actividad o modo de ser que perfecciona cada cosa, haciendo que sea lo que debe de ser, ¿cierto? Entonces aquí los griegos hablaban de una virtud de varios instrumentos, de una virtud de los animales, de una virtud en la naturaleza, en el perro, ¿cierto? En ser buen guardián, aunque un caballo sea veloz,
que eso es virtud, pero hay categorías de ella. Entonces, la virtud, por ejemplo, del perro es la de ser buen guardián, la del caballo, la de correr velozmente, ¿cierto? Etcétera. La virtud del hombre no podrá ser, por consiguiente, sino lo que hace que el alma sea lo que debe de ser por naturaleza. Es decir, muchachos, buena y perfecta, como todos ustedes, que su alma es buena y perfecta, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, y pues según Sócrates, la ciencia o el conocimiento, mientras que el vicio es la carencia de ciencia y conocimiento, es decir, la ignorancia. Pero ojo, la ignorancia siendo el lado opuesto de la ciencia y el conocimiento, no va a ser algo menor, eh, de menos importancia dentro del discurso socrático. Porque la ignorancia va a hablar básicamente de ese estado en el que el individuo reconoce que le falta mucho por conocer, a diferencia del erudito que cree que ya todo lo sabe y que pues difícilmente podrían sorprenderle con algo nuevo. Entonces la ignorancia, el solo sé que nada sé, básicamente nos va a mostrar la posibilidad de abrirnos a una nueva experiencia, de dudar de lo que sabemos y de dar una posibilidad a que dentro de lo que ya se había considerado como verdadero se pueda refutar. Entonces, en ese orden de ideas, la ignorancia, más de ser un defecto, pasa a ser un atributo dentro de la personalidad de un individuo, según Sócrates. Sócrates pensaba efectivamente que las virtudes eran razones, pues todas consistían para él en conocimiento. Nosotros pensamos que van acompañadas de razón. Se podría preguntar cómo es posible que un hombre que juzgue rectamente se porte como con incontinencia. Algunos dicen que esto es imposible si se tiene conocimiento. Sería absurdo, pensaba Sócrates, que existiendo el conocimiento, alguna otra cosa dominara y arrastrara de acá para allá como a un esclavo. Sócrates, en efecto, se oponía a esta idea, sosteniendo que no hay incontinencia, porque nadie obra contra lo mejor a sabiendas, sino por ignorancia. Entonces, fíjense, pues que este señor siempre habla de buscar la verdad, de buscar el conocimiento y de ser muy coherentes en esa búsqueda, ¿cierto? De que no se llegaba a él de cualquier manera. Muy bien. Sócrates, ya para ir terminando, compañeros, pues tenía su antítesis, o sea, el man no era pues tan querido por todo el mundo y tenía también una gallada con la que tenía discrepancias. Sócrates, como tuvo una vida, como les dije, más bien cómoda por lo de su padre y la influencia que tenía en la ciudad, pues se pudo dedicar a la filosofía y a enseñar gratis. Entonces, Sócrates en el ágora, que era la plaza pública, se paraba así con el dedito, como se le están viendo aquí paradito a Sócrates, a hablarle a sus discípulos y a enseñarles y a hablar de esto y de lo otro, y de ahí es de donde Platón retoma todos esos conocimientos que posteriormente va a dejar grabado en los diálogos de Platón, que tendremos tiempo de nombrarlo un poco más adelante en otro de nuestros módulos. Sócrates se dedicaba a eso y él consideraba que la virtud se enseñaba, pero por la virtud no se podía, pues que, es decir, yo no enseñaba realmente nada, como lo vimos en el texto, lo oímos, sino que él creía que uno ayudaba a descubrir la virtud en el otro. La oposición de él contra los sofistas, la palabra sofista viene de sofo, sabio, básicamente era en que los sofistas cobraban por enseñar. Y Sócrates consideraba que no se podía cobrar por enseñar, sino que uno acompañaba a dar a luz a otros conocimientos, pero no se creía como tener una mercancía cuando se hablaba de la enseñanza. Entonces la discrepancia de Sócrates contra los sofistas va a ser marcada porque los sofistas tienden a creer que la verdad no es como la planteaba Sócrates, que era única, que era verdadera, unívoca, que la verdad no tenía forma, sino que era una rectitud que se enmarcaba dentro de lo que él denominaba la virtud, ¿cierto? En cambio, los sofistas consideraban que la verdad era relativa, que la virtud era relativa. Entonces los sofistas eran más bien ese tipo de personas que se acomodaban a lo que les convenía, según Sócrates. Otros, en cambio, consideran que este relativismo de los sofistas no permitió que se agotara en una sola explicación
el tema, un tema X, ¿cierto? Una indagación X, sino que siempre se diera la duda y existiera la posibilidad de tener una tesis relativa a cualquier tema que se pudiera tocar dentro de los espacios de las tertulias o que tenían en los espacios públicos de la polis en el ágora. Entonces, este rechazo hacia los sofistas y esta confrontación se va a dar básicamente sobre esas tesis. Yo, por ejemplo, me considero hoy en día, frente a esta sociedad de consumo, un poco relativista. Por ejemplo, no creo que hayan verdades absolutas, ¿cierto? Hoy en día hay pandemias, por ejemplo, como la que nos acontece, que nos muestran que la vida puede contener en su momento varias, muchas, infinitas posibilidades y que nosotros pues básicamente veníamos era enmarcados en una sola. ¿Cierto? Debido a la cultura y a los medios y a la sociedad en la que nos enmarcamos. Bueno, entonces Sócrates pues va a tener una confrontación con estos hombres. La mayoría de estos hombres pues eran estos, Georgias, Hipias, Protágoras, Trasímaco, y casi todos pues eran los que se conocían como los maestros de la polis, pero ellos cobraban por enseñar. Sócrates pues sí creía que esto era una cuestión que era netamente pues de acompañamiento y de ayudar a dar a luz. Sócrates va a morir por la cicuta. La cicuta es una bebida y a Sócrates pues además pues de la valentía que muestra y el grado de concordancia, por ejemplo, un sofista negaría todo en el momento del juicio y se acomodaría a lo que fuera la versión que más le convenga. Sócrates simplemente, tras de ver que el juicio fue injusto, simplemente como ciudadano de la polis griega, acudió a obedecer los mandatos del juicio, lo condenaron a muerte por corrupción de menores, pero ojo, no se trata de ese tipo de corrupción donde hablamos de la presencia de un pedófilo, sino que aquí de lo que se trató fue de que fue acusado de haber sembrado en la mente de esos jóvenes la posibilidad de que los dioses como existían en su momento no fueran vistos de una manera sagrada a cambio de una interpretación de un solo Dios. Es decir, con Sócrates se le acusó de hacer que los jóvenes que para ese entonces creían pues que eran politeístas, empezaran a dudar de ese politeísmo, lo empezaran a ver pues como en su declive y propusieran o se inclinaran hacia la creencia de una teoría monoteísta que indudablemente todos sabemos y después apoyada por Aristóteles va a terminar desarrollando las bases de lo que va a servir para el origen del cristianismo. Pero entonces se le va a acusar por perversión, básicamente es por sembrar ideas diferentes a las que se tenían dadas por verdadera a nivel cultural. Entonces a él se le dio la oportunidad de huir, de hecho, pero no lo hace y acepta esto, dando fe pues de que su tesis de la virtud la lleva a cabo a través de su propia existencia y a cuenta de su propia vida. Entonces, básicamente, pues hicimos un recorrido muy somero. La idea es que vamos a complementar este trabajo del tutorial con las visitas que espero